Bien, buenas tardes. Saludamos también al Colegio de Abogados de Talca, que nos está viendo vía streaming. Mi nombre es Luis Lizama, yo soy profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile y el tema que voy a dar es sobre el despido ante la jurisprudencia judicial. Respecto a este punto, quizás valga la pena hacer una prevención primaria, que es justamente el hecho que despido no es igual a término de contrato de trabajo. O sea, despido es una forma de término de contrato de trabajo y que tiene que ver básicamente con un acto que realiza el empleador. O sea, el despido supone básicamente que el empleador ejerce una facultad de la cual dispone para poner término de contrato de trabajo sin consulta al trabajador. Del mismo modo, el trabajador tiene la posibilidad, por ejemplo, de renunciar voluntariamente, esto es, también de ejercer una facultad en la que él pone fin al contrato sin consulta al empleador. La verdad es que cuando el trabajador renuncia, no se requiere que acepte la renuncia del empleador. Es un acto propio, exclusivo del trabajador, por el cual termina el contrato de trabajo. El tema de hoy es básicamente sobre el despido. En consecuencia, me referiré exclusivamente a aquellos casos en los cuales es el empleador quien ejerce esta facultad para poner fin al contrato de trabajo sin, en definitiva, requerir el consentimiento, la voluntad del trabajador. Del punto de vista doctrinario, uno debería entender de que el despido procede básicamente en 4 circunstancias. Primero, el despido por caso fortuito o fuerza mayor. Vale decir, en ese caso en particular, es el empleador quien decide poner fin al contrato habiendo un hecho irresistible justamente para el empleador. Una segunda categoría de causales en las cuales hay lugar al despido por parte del empleador es la llamada causal de caducidad o disciplinaria, la que está enumerada en el artículo 160 del Código del Trabajo y que son causales en las que justamente el trabajador incurre en alguna falta de la disciplina. La tercera, que es probablemente la más común de todas, desde el año 1990, aun cuando hay un desarrollo jurisprudencial solo después de la reforma procesal laboral del año 2008 en adelante, es una causal que supone que hay condiciones objetivas que tienen que ver básicamente con razones técnicas o económicas, en virtud de las cuales el empleador puede poner fin al contrato de trabajo, sea de la empresa, establecimiento o servicio. Y finalmente, una causal que hasta el año 1990 era genérica y que supone que el empleador puede despedir libremente sin expresión de causa, que es el llamado desahucio escrito del empleador. Vale decir, en el Código del Trabajo chileno habría 4 causales que dan lugar al despido. Esto es, a circunstancias en virtud de las cuales el empleador puede dar fin al contrato de trabajo sin el consentimiento del trabajador. Pero como la idea de esta exposición es analizar cómo se ha comportado la jurisprudencia judicial en los últimos años, habrá que decir de que este despido que puede invocar el empleador está controlado judicialmente y para ello habría que distinguir básicamente 4 más 3 figuras adicionales, que son las siguientes. El Código del Trabajo se refiere al despido improcedente, que es aquel caso en que el empleador invoca la causal de desahucio escrito o necesidad de la empresa y el juez determina que no hay una causal justificada para que el empleador haya invocado tal causal. En cuyo caso, como ustedes saben, el juez debe, condenando al empleador, aumentar el monto a indemnizar por año de servicio en un 30%. Vale decir, se determina por el legislador la sanción que debe aplicar el juez en este caso en particular. Despido improcedente. Una segunda categoría es el llamado término injustificado, porque aquí no habría despido, sino que habrían otras de las causales de término que no suponen que el empleador ejerza esta facultad en virtud de la cual puede poner fin al contrato sin el consentimiento, sin el acuerdo del trabajador. Y que son las causales establecidas en el artículo 159 del Código del Trabajo. Muerte del trabajador, renuncia voluntaria, mutuo acuerdo de las partes, vencimiento del plazo convenido, fuerza mayor a caso fortuito, en cuyo caso, como ustedes bien saben, determinado por el juez que el término es injustificado, habrá lugar a una condena al empleador a que indemniza al trabajador con recargo del 50%. Luego,
Está el despido indebido, que es en aquellos casos en los cuales el empleador invoca una causal de caducidad que el juez declara que está fuera de la ley, no tiene justificación. Una categoría que está creada por la doctrina chilena es el llamado despido abusivo, que sería aquel que concurre en aquellos casos en los cuales el empleador invoca algunas de las causales de los numerales 1, 5 o 6 del artículo 160 del Código del Trabajo y el juez declara carente motivo plausible el despido del trabajador cuando el empleador invoca estas causales, en cuyo caso la sanción es que el juez va a condenar a aquel empleador a que pague la suma a indemnizar con un recargo del 100%. Pero hay más. Está el despido lesivo de derechos fundamentales, el despido discriminatorio y el despido antisindical. El antisindical ha sido corregido con la ley de reforma al derecho colectivo al trabajo, que entró en vigencia el 1 de abril de este año, porque se ha modificado el modo en que el trabajador puede demandar judicialmente este despido, en términos tales que la ley ahora configura este despido antisindical como aquel en que el término o el despido del trabajador no aforado ha sido motivado por una represalia, por haberse afiliado a un sindicato, porque interviene en actividades sindicales o en una negociación colectiva, en cuyo caso, como ustedes deben saber, el Código ha modificado la consecuencia jurídica de este despido antisindical en términos tales que en la actualidad el despido es un despido nulo que supone una única consecuencia jurídica aplicable al trabajador, que es su reintegro a la empresa. No está la posibilidad que el trabajador pueda optar entre la reincorporación y que el juez, condene a su empleador a una suma a indemnizar, que como ustedes saben tiene dos componentes. Una que tiene que ver con el despido indebido, injustificado o improcedente, o sea, un recargo del 30, 50 o 80%, más una suma adicional que fija el juez de manera libre entre un mínimo de 6 y un máximo de última remuneraciones mensuales devengadas por el trabajador. ¿Qué es la sanción aplicable para la otra categoría? Que es el despido discriminatorio grave. Esto es cuando el empleador, con ocasión del despido, lesiona el derecho del trabajador a no ser discriminado laboralmente, del modo que está regulado en el Código del Trabajo, que ustedes saben tiene una configuración distinta al modo que está regulado en la Constitución Política, pero esta vulneración es calificada como grave por el juez laboral, en cuyo caso debe el dependiente optar entre una de dos alternativas. Una, ser reintegrado a la empresa, o bien la segunda es la que se le indemnice del modo que está establecido para el despido lesivo de derechos fundamentales. Esto es, que el juez del trabajo establezca una suma a indemnizar que tiene como un mínimo 6 y un máximo de 11 últimas remuneraciones mensuales, más el recargo que corresponderá a la causal declarada indebida, injustificada o improcedente por el juez del trabajo. Y finalmente, tal como anunciábamos, el despido lesivo de derechos fundamentales, que es aquel que se produce cuando con la acción del despido el empleador vulnera derechos fundamentales de los que están enumerados en los incisos 1 y 2 del artículo 485 del Código del Trabajo. Garantía de indemnidad, básicamente en el segundo inciso, y luego el largo enunciado de derechos fundamentales del primer inciso del artículo 485. Entonces, para efectos de esta prevención que estamos formulando, vamos a hacer una revisión básicamente del control judicial en materia de despido, ya sea improcedente, injustificado, indebido, abusivo, lesivo de derechos fundamentales, discriminatorio o antisindical. Para ello, lo que he hecho básicamente es revisar decisiones adoptadas por la Cuarta Sala de la Corte Suprema en los últimos, yo diría, 7 u 8 años. Y también un interesante fallo reciente que ha emitido el Tribunal Constitucional el 25 de julio recién pasado, en el que cuestiona gravemente a la Cuarta Sala en lo relativo a justamente esta nueva doctrina en virtud de la cual se admite la posibilidad que un empleado público pueda demandar a su empleadora, o sea, algún ente público, cuando hay violación de derechos fundamentales.
¿ya? Vamos a ver que hay un interesante fallo que cuestiona de manera bien significativa, diría yo, el modo en que la Cuarta Sala ha construido su doctrina, en virtud de la cual admite que un empleado público pueda demandar en sede laboral a su empleadora por lesión de derechos fundamentales. O sea, básicamente, fallos de la Cuarta Sala y esta, digamos, sentencia reciente del TC en lo referido justamente a una suerte de cuestionamiento a esta interpretación extensiva, dice el fallo de la Corte Suprema. Primero, en materia de despido por caso frito de fuerza mayor, encontré un fallo interesante del año 2012 en la que determina lo que debe entenderse por irresistibilidad, como una condición que debe concurrir para efecto que se configure el caso fortuito o fuerza mayor. En la parte resolutiva de este fallo, lo que dice es que las condiciones en que queda un local afectado por un terremoto, se refiere al del año 2010, coloca al empleador en una imposibilidad absoluta en atención a la naturaleza y características de la actividad comercial involucrada, revistiendo aquel, entonces, además de inimputable e imprevisible, la calidad de irresistible. Advierto que lo que hace justamente la Cuarta Sala es corregir la decisión adoptada por el Tribunal Laboral que había establecido que no concurría la fuerza mayor en este caso en particular. Aquí aparece la idea de imposibilidad absoluta para que efectivamente el empleador pudiera seguir operando con un local que había sido destruido completamente por el terremoto. La idea de irresistibilidad asociada justamente a una imposibilidad absoluta por parte del empleador de seguir operando. En materia de despido disciplinario, como ustedes bien saben, aquí el tema relevante es el concepto de gravedad, concepto que nuestra jurisprudencia y doctrina han entendido vinculada básicamente a la idea de perjuicio o daño para el empleador. Vale decir, hay un acto grave cuando se deriva de la conducta del trabajador como consecuencia para el empleador un perjuicio, un daño para él. También ponderan indudablemente la trayectoria del trabajador, esto es, si el trabajador ha sido premiado o es un trabajador que ha tenido durante su vida laboral una conducta intachable, es un tema que considera el juez al momento de ponderar si es que hay una tal gravedad para exigirle al empleador cierta correspondencia, cierta coherencia entre, digamos, el modo en que trató a ese trabajador durante la vida laboral y el momento del despido. Y también toman en consideración si efectivamente el empleador le ha aplicado alguna sanción, ha amonestado al trabajador durante digamos, la vida laboral antes de que aplique el despido. Un fallo del año 2012 referido básicamente a qué ocurre cuando el trabajador hace un mal uso de beneficios pactados colectivamente. Según esta sentencia, tal conducta no constituye un incumplimiento grave de las opciones contractuales que permita el despido del trabajador, máxime si el empleador puede aplicar otras sanciones para tal evento. Vale decir, la consideración vinculada con la gravedad es la circunstancia que el empleador pueda sancionar de otra forma, de otra manera, al trabajador infractor y no con el despido. En lo referido a ausencia justificada, también aparece este mismo patrón por parte de los jueces laborales en lo referido a un fallo del año 2014, en la que se reitera la idea general, esto es, que no hay tal gravedad cuando la ausencia justificada y reiterada por parte del trabajador no le provocan un perjuicio al empleador. Pero agrega este modelo que aparece reiterado en los fallos: los actos fueron sancionados por el patrón con amonestaciones y el descuento de remuneraciones. Vale decir, la idea de que no puede haber una suerte de doble sanción. Esto, una suerte como de censura al nos bis in idem. Esto es, no es posible que si el empleador sancionó, descontó remuneraciones y amonestó al trabajador, lo censuró por escrito, además después lo despida. No hay perjuicio para el empleador y además la verdad es que habría una suerte como de doble sanción y en consecuencia habría, por un lado, falta de gravedad y por la otra habría una reiteración de una sanción. Respecto a ausencia justificada, aparecen dos sentencias interesantes, creo yo, 2015 y 2016, en las cuales vuelve a aparecer la idea de aseguramiento por parte de nuestra jurisdicción de
que no puede haber una sanción cuando, laboral me refiero, cuando el trabajador ha sido detenido por orden judicial o, digamos, en virtud del juez está en prisión preventiva, porque se entiende que en tal caso no habría ausencia justificada. Aquí está la idea básicamente de que hay derecho a hacer presumir la inocencia del trabajador y en consecuencia en la medida en que no está definitivamente sancionado por sentencia ejecutoriada, ese trabajador, digamos, tiene una justificación para no concurrir al trabajo. Y otra sentencia interesante del año 2016 tiene que ver con la manera en que justifica el trabajador la ausencia del trabajo. Y es una que dice que no es necesario, para entender justificada la ausencia del trabajo, basado en licencia médica, que ésta se presente ante el empleador dentro del plazo establecido en la norma reglamentaria o en protocolos internos. Vale decir, aun cuando el trabajador pueda presentar la licencia médica fuera del plazo establecido en el reglamento o en alguna norma interna, el reglamento interno de la empleadora, igualmente se puede justificar la existencia del trabajo porque no es necesario presentar la licencia dentro de plazo. Otro criterio nuevo también en esta materia en lo referido a ausencias justificadas. Respecto a la carta de despido, en despidos también disciplinarios, aparece una idea que se ratifica y que se reitera en lo referido al despido por necesidad de la empresa del año 2015, que dice: las causales de despido disciplinario deben ser descritas en la carta de despido de manera que el trabajador pueda tomar conocimiento claro de los hechos en que se fundan. Por ende, al despedirse a un trabajador sin comunicarle debidamente los hechos que originan la decisión, el despido es indebido y corresponde pagar las sumas a indemnizar correspondientes. Vale decir, se reitera la idea de que el empleador tiene un deber de comunicar al trabajador en la carta de despido tanto la causal que va a invocar, que es una causal que debe ser legal, pero además los hechos que motivan tal decisión. Respecto a necesidades de la empresa, hay también un par de fallos recientes, uno del año 2016 y otro del año 2015, en los cuales yo creo que también se comienza a avanzar en una configuración del modo en que se entiende este despido. Respecto a la carta de despido, por ejemplo, dice: aunque el texto de la ley no lo exige expresamente, vale decir, el fallo se puede establecer de que esta es una exigencia formulada por vía jurisprudencial, es una construcción jurisprudencial. La carta de despido por necesidad de la empresa debe ser detallada en cuanto a la descripción de los hechos en que el empleador funda esta causal, a fin de permitir que el trabajador articule de buen modo su defensa. Ustedes bien saben que esta causal durante largo tiempo, yo diría que entre 1990 y el año 2008, fue una causal que funcionalmente operó como libre despido. Vale decir, era muy frecuente que un empleador despidiera a un trabajador con esta causal sin invocar hecho alguno. Vale decir, establecía solamente la causal en la carta de despido. ¿Por qué razón? Porque el trabajador tenía poco incentivo para demandar judicialmente. Hasta el año 2006, un estudio del Ministerio de Justicia indicaba que el promedio que tardaba un juicio laboral era 30 meses en la Corte de Santiago, o sea, era un plazo de 2 años y medio. No había seguro de cesantía o estaba recién implementado, fue implementado en el año 2001 el seguro de cesantía. El trabajador podía, claro, cobrar prestaciones durante un lapso de 5 meses, hasta 7 en la actualidad con la reforma reciente del año 2010. En consecuencia, para un trabajador demandar por despido injustificado, cuando invocaba esta causal, el empleador tenía poco sentido. Tenía un costo de oportunidad enorme, eran 30 meses para conseguir una sentencia favorable, en la que lo que estaba en juego era un recargo del 20% de la suma indemnizar. Se aumentó al 30% del año 2001. En consecuencia, uno diría que en general los empleadores invocaban la causal sin justificarle ningún hecho, porque tenían claro que ese trabajador no iba a demandar judicialmente y en consecuencia no iba al control judicial de la decisión que adoptaba el empleador. Sin embargo, con la reforma procesal vigente, en que ustedes saben el plazo de un promedio, un juicio laboral es menos de 80 días,
hay incentivos para que el trabajador demande. Y en consecuencia, así ha ocurrido, y eso explica por qué el año 2016 la Corte Suprema establece derechamente que, aun cuando la ley no lo establezca, la referencia en el artículo 162 no es al artículo que regula las necesidades de la empresa, señalan que efectivamente es necesario que el empleador, al despedir al trabajador por esta causal, detalle los hechos en los cuales funda su decisión. Aquí el argumento es que para que el trabajador pueda articular una buena defensa judicial, pero también está el tema por el lado del lado del empleador, porque si el empleador no invoca hechos, no tiene modo de defenderse frente justamente a ese trabajador en un juicio laboral, porque lo que el juez le va a exigir es que él pueda demostrar los hechos que ha invocado en la carta de aviso. Y si no hay hechos invocados, no hay ninguna posibilidad de que ese empleador pueda probar nada. No hay nada que evidenciar porque no hay ningún hecho en el cual se justifique su decisión. Entonces, habrían razones por el lado de la empresa y por el lado del trabajador para justamente exigir que haya un detalle específico de los hechos en los cuales el empleador funda, digamos, esta causal de necesidades de la empresa. Otro fallo del año 2015, también referido a este despido, establece que debe estar fundado en circunstancias externas, técnicas o económicas. Aquí el fallo discurre básicamente a partir de los ejemplos que da el Código del Trabajo. Entonces dice, hay un conjunto de circunstancias que son claramente objetivas, ¿no? Se derogó el año 2001 la falta de educación técnico-laboral del trabajador como una causal constitutiva de esta causal, razón por la cual ya no es posible que el empleador invoque que el trabajador tiene mal desempeño, que es un trabajador conflictivo o que es un trabajador que no cumple con los estándares que ha definido la inscripción de cargo, porque no es posible invocar este despido por esa vía. Lo que le queda al empleador es poder despedir en la medida en que sean causales objetivas. Según este fallo, algunas serían técnicas, las que están referidas básicamente al caso en que el empleador reorganiza la empresa, la racionaliza, la moderniza. Y habría otra categoría de circunstancias externas que están referidas básicamente a razones económicas, que serían las que tienen que ver con baja la productividad, un cambio en la condición del mercado de la economía, o sea, baja la demanda del bien que el empleador produce o genera. Pero insiste este fallo en que ese despido debe estar fundado en circunstancias externas e independientes de la voluntad del empleador. O sea, emerge aquí un requisito bastante particular, porque la conclusión del fallo es que habría un despido ajustado a derecho cuando la mantención de los puestos de trabajo no sea viable por motivos ajenos a la voluntad del empleador. ¿Ya? Vale decir, son circunstancias que se le imponen al empleador por hechos enteramente ajenos a él. Lo cual nos plantea algunas dificultades, porque, por ejemplo, alguien podría sostener qué ocurre cuando el empleador externaliza parte de su actividad. Es una decisión propia del empleador, que está vinculada con razón, digamos, técnica, ¿no? El empleador podría decidir por ventajas competitivas, por eficiencia en la actividad productiva, por razones comerciales, podría decidir externalizar parte de su actividad productiva, incluso para aprovechar la ventaja de la reforma laboral, ¿no? La huelga contratista no produce ningún efecto respecto a la principal, la que podrá mantener el servicio prestado del modo que lo estime pertinente. O sea, hay una flexibilidad que entrega la reforma laboral por la vía de incentivar, de motivar a que una empresa principal externalice parte de sus actividades, porque claro, si las mantiene internamente y hay huelga, no hay reemplazo ni externo ni interno, pero si la tiene externalizado podría mantener la actividad del modo que quisiera, con otra empresa contratista o con trabajadores propios. Entonces yo diría que este es un fallo que tiene esa dificultad, creo yo, que podría permitir entender que esta causal, entendido en términos restrictivos, solamente podría ser aplicado en aquellos casos en los cuales no hay ninguna, por así decirlo, voluntad del empleador comprometido en esta decisión, como si fueran hechos que le son casi impuestos por un destino, por una suerte como destino ineluctable, fatal, una crisis económica.
Y en todo lo más podría haber un control judicial diciendo, mire, en este caso, la verdad es que la causal está mal invocada. Por eso que creo que si bien el fallo logra abrir algunas luces respecto al asunto, creo que hay también sombras en lo relativo a que en el extremo podría significar justamente que solamente se pueden invocar hechos externos, ajenos al empleador y que se le imponen por circunstancias de las cuales no tiene ninguna posibilidad de controlarlo. Lo cual, creo yo, está bastante fuera de lo que son, por lo menos, las consideraciones que tuvo el legislador para modificar el Código del año 1990, que ustedes saben fue ponerlo a tono con las reglas de la OIT, que en esta materia plantean que efectivamente cuando el empleo racionaliza, moderniza, introduce tecnología, es una decisión enteramente válida que habilita a que el empleador pueda despedir trabajadores de un modo legítimo. Finalmente, un fallo también referido a este despido del año 2015, en que lo que se hace básicamente es establecer que el empleador no puede descontar los fondos que aportó al seguro de cesantía. Ustedes saben que nuestro régimen tiene un componente triple. Hay un aporte del empleador, hay un aporte del trabajador y hay fondos públicos comprometidos en un régimen dual, en que hay un régimen en el que el trabajador tiene una cuenta individual en la que se enteran su aporte individual más una parte del aporte que efectúa su empleador, y además hay fondos solidarios a los cuales el trabajador puede tener la posibilidad de acceder a ellos en el evento que se despide por una causal no imputable a él y que no tenga fondos suficientes en su cuenta individual para financiar prestaciones que están reguladas en la ley. En consecuencia, nuestra ley, digamos, referida a seguro de cesantía, lo que establece justamente es que aquella parte que entera el empleador en la cuenta del trabajador la podría descontar del monto indemnizar por año de servicio cuando la causal invocada en necesidad de la empresa. Y para ello el empleador tiene que obtener una liquidación por parte de la AFC que le va a indicar cuál es el monto aportado, o sea, el capital, y le va a restar los costos de administración en que ha incurrido la AFC para, digamos, administrar estos fondos del trabajador, y le va a agregar la rentabilidad obtenida durante el periodo en que estuvieron los fondos administrados por la AFC. O sea, es una cuenta en la que el empleador obtiene una cifra cierta que le dice, mire, usted aportó este dinero, vamos a contarle los costos de administración y le vamos a sumar la rentabilidad. Este es el monto que usted puede descontar de la suma indemnizada por año de servicio a su trabajador. El fallo del 2015 lo que dice que el empleador no puede hacer es descontar estos fondos que aportó a su cesantía si el juez declaró que el despido era improcedente porque sería un incentivo a invocar una causal errada validando un aprovechamiento del propio dolo. Vale decir, la circunstancia que el juez laboral establezca que el despido es improcedente va a determinar que no es posible que el empleador efectúe este descuento de los aportes que ha efectuado en la AFC, porque el descuento lo puede hacer solo cuando la causal invocada necesidad de la empresa, establecimiento o servicio. Entonces ahí hay una regla en que el fundamento es básicamente que si se mantuviera este descuento, aun cuando estuviera declarado improcedente el despido, habría un incentivo a comportarse de mala fe, invocar una causal para aprovecharse del propio dolo, consiguiendo justamente un descuento del monto a indemnizar por la vía de aprovechar, digamos, la ventaja legal, que es el descuento del aporte del empleador de la suma a indemnizar. En materia de despido lesivo de derechos fundamentales, yo diría que aquí hay dos fallos que son polémicos o que han generado cierta discusión. Uno referido a que es procedente el despido lesivo, o sea, que es procedente, digamos, discutir la lesión de derechos fundamentales cuando el trabajador demanda el despido indirecto, el autodespido. ¿Y por qué razón? Porque los jueces argumentan que el despido indirecto, aunque es un autodespido, ¿no? El despido indirecto supone que es el trabajador quien se despide de la empresa, constituye una, entre comillas, modalidad de despido. Y en consecuencia,
entienden que siendo una modalidad de despido, tiene una estructura que se homologa, que se asemeja a un despido por voluntad del empleador. Ese es el argumento que ha dado nuestra cuarta sala. O sea, el despido indirecto constituye una modalidad de despido. Es una suerte, es una especie de despido en el que concurre la voluntad del empleador. Empleador que se ha comportado fuera de la ley, ¿no? Que ha acosado sexualmente al trabajador, lo ha acosado moralmente, ha habido falta de probidad, ha incumplido la obligación contractual gravemente, en fin. El año 2016, tomando en cuenta que además hay una consideración vinculada con el rol tutelar del derecho del trabajo, se establece que es procedente la lesión de derechos fundamentales en aquellos casos en los cuales el trabajador se autodespide. Pero probablemente la decisión más relevante sea una adoptada el año 2014 y que se ha reiterado de aquí en adelante y que modifica la doctrina vigente hasta esa época, que era justamente aquella que rechazaba, digamos, la competencia del juez laboral para conocer una demanda presentada por un empleado público respecto de su empleadora, entre comillas, la entidad pública, para conocer tutela de derechos fundamentales. El argumento que ha dado la cuarta sala es bastante simple en esta materia, porque lo que ha hecho nuestra Corte Suprema es establecer que el régimen aplicable al funcionario público es un régimen laboral. Cuestión bien discutible, porque, si ustedes recuerdan, en el derecho público, el tipo de relación que se da entre el Estado y el particular es propia de lo que llamaríamos una justicia distributiva. En el derecho público, en el derecho penal, en el derecho procesal, en el derecho tributario, lo que hace el Estado es distribuir cargas, penas, subsidios, becas entre justamente los particulares. Es una forma de distribución de bienes o de dolores entre justamente los contribuyentes, los privados, los ciudadanos, como uno quiera llamarle. Y en consecuencia, siempre se enseñó así, ¿no? Que en el régimen del funcionario público lo que había era un régimen del derecho público. Desde ya no hay contrato, no hay convención. Hay una resolución o un decreto en virtud del cual se le nombra, se le designa, se le contrata como empleado de tal repartición, del servicio público centralizado del municipio. Pero el régimen es de derecho público, es propio de la justicia distributiva. Cuestión distinta a la que ocurre en el derecho al trabajo, en el que, ustedes bien saben, el derecho laboral participa del derecho privado, es un contrato desde ya el que vincula al trabajador con el empleador, y en consecuencia el régimen es un régimen distinto, es un régimen de justicia correctiva, de justicia conmutativa, ¿no? de iguales ante la ley, de iguales por naturaleza. Es una fórmula distinta de entender el tipo de vínculo que hay entre el trabajador y el empleador del que hay entre el Estado y el funcionario. Sin embargo, para la cuarta sala, desde el año 2014, el régimen aplicable al empleado público es exactamente igual que el régimen laboral aplicable a un trabajador privado. En consecuencia, para efectos jurídicos, el régimen estatutario constituye un régimen de carácter laboral. Y por ende, atendido el artículo 1 del Código del Trabajo, se entiende que el funcionario es un trabajador al cual le es aplicable el procedimiento de tutela laboral. O sea, el régimen jurídico, aunque sea estatutario, es de carácter laboral. El artículo del Código del Trabajo permite aplicar el código subsidiariamente a los empleados públicos y, en consecuencia, bueno, son trabajadores para efectos de este procedimiento laboral. El TC destruye el argumento el 25 de julio pasado. Yo los invito a leer este fallo, que es bastante, yo creo que bastante fundado, creo yo, y que además revela que se está produciendo una discusión y una disputa muy fuerte entre el TC y la Corte Suprema. Se produce una disputa entre ambos órganos
jurisdiccionales, ¿no? A ver, esta es una causa, la 2926-2017, 25 de julio de este año, que es un recurso de inaplicabilidad que no se acoge, pero que se preocupan los jueces del TC de argumentar por cuál es el problema que ellos advierten. Dice primero, la Constitución política trata separadamente a los funcionarios públicos del trabajador del sector privado. Dice, invoca un sinfín de reglas. Quizás la más relevante de todas sea la regla sobre la huelga. La huelga está prohibida para el funcionario público. Y está prohibida para un trabajador del sector privado solo en tanto y en cuanto se incluya en una nómina que tienen que elaborar cada 2 años con la reforma laboral los ministros de Economía, Trabajo y Defensa. Y solamente podría afectar a un trabajador de una empresa que atienda un servicio de utilidad pública o que labore en una empresa en que la huelga pueda provocar un grave daño a la economía del país, a la seguridad nacional, a la salud de las personas o al abastecimiento de la población. Vale decir, hay una distinción respecto a la huelga bastante clara. Prohibida para algunos en la Carta Fundamental, sin ningún tipo de consideración, y para otros al revés, al punto que ustedes saben, la Cuarta Sala lo ha dicho desde el año 2014, la huelga es un derecho fundamental para todos aquellos trabajadores que no están mencionados en la prohibición establecida en la Constitución política. Aplica la regla contraria, ¿no? Diciendo, si no está prohibido para el resto, para ellos constituye un derecho fundamental, la huelga. El primer tema, dice, la Carta Fundamental distingue entre funcionario y trabajador del sector privado. Segundo, a diferencia del argumento de la Cuarta Sala, sostiene el TC que el estatuto administrativo no es un cuerpo legal cualquiera. ¿Por qué razón? Y aquí viene el argumento más fuerte de todos. La relación jurídica del funcionario es de derecho público, no es de carácter laboral, en consecuencia es sujeto a un régimen distinto y se establece en virtud de la ley y no del contrato. O sea, la regulación, el contenido de ese régimen está definido legalmente y no está definido en un contrato, en una convención, como es el caso del derecho del trabajo, en el que o la convención colectiva individual define y configura el contenido del contrato, claro, sujeto a restricciones de autonomía privada por derechos renunciables, pero lo relevante es que quien determina el contenido del contrato son las particulares de autonomía privada. En cambio aquí no, aquí la ley define el contenido de esa relación de derecho público. Tercero, y un argumento muy también importante, dice, a diferencia de los trabajadores, para el funcionario ser indemnizado es excepcional. ¿Por qué razón? Porque sus remuneraciones las define una ley. Y porque además, en esta ley especial, propia del derecho público, no está considerado el despido como una manera de dar término a las funciones del empleado público. O sea, 3 argumentos fuertes. Distinción constitucional, luego la idea que el vínculo jurídico del empleado público es de derecho público y no del derecho laboral, y para ello se sirve de que el contenido lo define la ley y no el contrato, y luego la idea, que también es una idea bien potente, creo yo, ¿no? Esto va a decir, para ser indemnizado requiero que la ley lo establezca, ¿no? Porque la excepción es que alguien sea indemnizado si es empleado público. Entonces, cuando sitúa el problema, porque dice, no me voy a pronunciar respecto a ello porque no hay claridad de cómo se interpreta, dice, acá se le ha dado, digamos, 2 posibles interpretaciones al artículo 1 del Código del Trabajo. Dice, primero, yo encuentro fallos en los cuales hay incompetencia por parte del juez laboral para conocer de la demanda de tutela laboral, cuando la utiliza un empleado público. Y lo segundo, dice que, claro, está la otra, digamos, doctrina, que es la que hemos dado cuenta que es la que está unificada desde el año 2014, en el sentido justamente de sostener que
A la inversa, hay competencia del juez laboral para conocer una demanda de tutela laboral presentada por un empleado público. Y lo que hace el TC es establecer un largo listado de todas las causas en las cuales se ha reconocido esta competencia al juez laboral y dice, mire, resulta que incluyen estas demandas que la ley califique si son derechos fundamentales en, primero, nombramiento de nuevos empleados públicos. Segundo, la calificación anual. Tercero, promociones o ascensos. Cuarto, obligaciones y deberes que deben cumplir. Quinto, remuneraciones que deben recibir. Sexto, la responsabilidad administrativa que les cabe asumir. Y 7, las condiciones de expiración de sus funciones, digamos, que podría ser aplicada o no por su empleadora. Yo diría que este fallo creo yo que es significativo, un fallo reciente, de hace unos 10 días atrás, digamos, en los que yo advierto que efectivamente el TC se pone en una posición de disputa con la cuarta sala respecto a que efectivamente sea posible entender de que el empleado público se comporta como si fuera un trabajador para efectos de, la demanda por tutela laboral. Así que los invito a leer este interesante fallo. Respecto del monto a indemnizar por el término del contrato de trabajo, hay algunos fallos referidos a la base de cálculo. Uno, del 2014, usted sabe, una vieja disputa y controversia respecto a si se incluyeron o no asignaciones que eran claramente percepciones que no eran remuneración, porque eran reembolso de gastos. O sea, no hay ninguna duda que cuando el empleador le paga al trabajador una asignación de colación o locomoción, lo que hace no es remunerarlo, sino que es reembolsarle gastos en que éste incurre con ocasión de la relación de trabajo. Y claro, había una disputa entre qué primaba, ¿no? Si la regla general, el artículo 42 que definía las remuneraciones, o la regla especial, el 172, que definía lo que se debe entender por última remuneración mensual devengada, que es la base de cálculo para establecer el monto a indemnizar. Finalmente, unificación del año 2014, que establece que prevalece la regla especial, o sea, el 172 prevalece respecto de la regla general, el 44, invocan para ello el artículo 13 del Código Civil, de resolución de conflictos entre normas especiales y normas generales, y entiende que deben ser incluidos en la base de cálculo del monto a indemnizar por falta de aviso previo o por año de servicio, tanto la asignación de colación como la de movilización. También la de pérdida de caja, o sea, cualquiera que tenga este carácter y que sea recibida de manera constante, permanente por el trabajador. Un fallo posterior del año 2015 que me parece muy interesante porque ahora opera por vía de limitar la base de cálculo, dice que se deben excluir de esta base de cálculo aquellos beneficios y asignaciones que tienen carácter ocasional. O sea, aquí se define lo que es ocasional, que sería lo esporádico o lo que se paga una vez en el año. O sea, un bono de producción anual no forma parte de la base de cálculo para ser indemnizado. Así se haya recibido los últimos 3 meses. O sea, remuneraciones variables, sí, en la medida en que sean remuneraciones que se van, devengando por el trabajador de manera periódica y no ocasional. O sea, lo ocasional sería aquello que se excluye de la base de cálculo. Otro fallo que también es importante porque también significa un cambio de doctrina relevante del año 2014, tiene que ver con el tope de las 90 unidades de fomento respecto de trabajadores contratados antes del 14 de agosto de 1981, que ustedes saben es la fecha en que rige la ley 18.018, que redujo el tiempo a indemnizar a 5 años y que limitó la base de cálculo a 90 unidades de fomento. Esa ley fue modificada el año 1990 por la 19.010, que aumentó el tiempo a indemnizar de 5 a 11, pero que mantuvo el límite de las 90 unidades de fomento para la base de cálculo de un monto a indemnizar. Y siempre se entendió por parte de los jueces que las 90 UF también se aplicaban a aquellos trabajadores contratados antes del 14 de agosto de 1981, quienes no tenían el límite de los años de servicio a indemnizar.
Vale decir, no está limitado ni a los 5 ni a los 11 años. O sea, si un trabajador está acordado en 1980 y se le despide hoy, hay que pagarle todo el tiempo que comprende su año de servicio sin tope del número de años a indemnizar, pero sí limitado la base de cálculo a 90 unidades de fomento. Esa doctrina fue modificada el año 2014 y se estableció que tenía derecho a ser indemnizado sin el tope de 90 UF, quien estaba contratado antes del año 81. Y el argumento que se da es atendido que el artículo 7 transitorio contempla el axioma en virtud del cual rige la ley del tiempo vigente al tiempo de que se ha contratado el trabajador. O sea, aplica la regla típica, ¿no? La regla en virtud de la cual se debe regir el contrato por la ley de la época que estaba vigente a la celebración de aquel acto jurídico. Pero es una innovación, indudablemente. Respecto de la ley Bustos, nulidad de despido por no pago de aportes previsionales. Aquí, indudablemente que los fallos más relevantes tienen que ver con una vieja discusión entre la sentencia declarativa y constitutiva cuando no había relación jurídica laboral y esta la establecía el juez del trabajo. Este es un fallo del 2016 que, digamos, lo que hace es reiterar jurisprudencia anterior. Procede a aplicar la sanción de nulidad de despido por no pago de aportes previsionales cuando la existencia de contrato de trabajo es establecida en una sentencia de grado. Esta sentencia es declarativa y constitutiva, por lo que corresponde aplicar a dicha relación toda la legislación pertinente que esté vigente. En consecuencia, aun cuando no haya relación jurídica laboral sino establecida en virtud de la declaración del juez, es posible aplicar la nulidad del despido por no pago de aportes previsionales. En el sentido que, en tal caso, la sentencia es de carácter declarativa. El fallo siguiente se encarga de reproducir la misma idea. Uno posterior del año 2015 establece que también es procedente la ley Bustos en el caso de que la causal invocada sea vencimiento del plazo convenido, y aquí el argumento es cuando la ley utiliza la voz despido, que decíamos al comienzo de esta exposición, es una especie de término de contrato de trabajo, dice no, aquí en este caso en particular, la voz despido está mal utilizada porque podría ser igualmente aplicable cuando vence el plazo convenido, que ustedes saben, no hay despido. Ahí lo que hay es un término por mutuo acuerdo de las partes. Las partes han preacordado cuándo concluye su contrato de trabajo. Pero la cuarta sala aplica igualmente esta sanción para ese evento. Y luego un fallo del año 2016 que también es relevante. Dice, la nulidad del despido procede cuando el empleador ha pagado un monto inferior a las remuneraciones efectivamente acordadas y percibidas, aun cuando dichas remuneraciones se establezcan en una sentencia de grado de carácter declarativa. Vale decir, aquí ya no es que se establezca que haya vínculo laboral, aquí se establece que hay una obligación que no estaba, digamos, por las partes reconocidas, y se dice, bueno, en tal caso igualmente había una deuda que lo que hace el juez es declararla y no constituirla. En materia de desafuero, aquí en materia del desafuero, una sentencia del 2016 que básicamente lo que hace es también reiterar cierta doctrina desarrollada por los jueces del trabajo, en el sentido que la norma del Código del Trabajo, el artículo 174, lo que hace justamente es establecer una facultad, no es una obligación del juez. En consecuencia, habiendo una permisión para el tribunal, este tiene facultad para ponderar los antecedentes del proceso de desafuero, siendo facultad si lo acoge o rechaza. Vale decir, concurriendo las causales que dan lugar a un desafuero, o que pueden dar a un desafuero, la verdad es que el juez tiene un ámbito de discreción para poder ponderar si procede o no aplicar este desafuero respecto del trabajador aforado. Y dice, la labor del juez no puede limitarse al ejercicio mecánico de contratar la causal para aclarar el desafuero de un trabajador. Vale decir, no es una aplicación automática de esta
de esta facultad, sino que en definitiva es el juez quien pondera los antecedentes a partir de los hechos que les son, digamos, aportados por las partes. En materia de finiquito también hay un par de sentencias relevantes, en mi opinión. Una respecto de reservas generales, en el sentido de decir de que una reserva general establecida en un finiquito no tiene efectos sobre las obligaciones que puedan surgir. Aquí se refiere a una enfermedad profesional, porque su poder liberatorio se limita a aquellos que las partes acuerdan expresamente, sin extenderse a puntos en los cuales no hay siquiera consentimiento. Esto es reserva genérica o de estilo. La Corte ha entendido que no son vinculantes para el trabajador, no tienen poder liberatorio y en consecuencia, si no está en forma detallada y específica efectuada la reserva, efectivamente, digamos, no habría digamos, lugar al poder liberatorio respecto a esa materia en particular. Y luego, otro fallo que también es interesante porque abre la puerta a la posibilidad que el juez laboral pueda calificar si un contrato tiene o no carácter temporal. Ustedes bien saben que en esta materia hay dos grandes contratos, el de plazo fijo y el de obra, faena o servicio, con regímenes distintos entre sí. Ambos son sujetos a plazo, ¿no? Determinado a uno, determinado al otro, pero son ambos sujetos a plazo, son temporales. Sin embargo, si ustedes recuerdan, solo se puede convertir, entre comillas, de temporal a indefinido el de plazo fijo, no el de obra, faena o servicio. Sin embargo, en virtud de esta sentencia, permite la cuarta sala que un juez laboral pueda calificar si existe o no un contrato indefinido y no temporal, tratándose de un contrato por obra, faena o servicio. Dice el fallo, el finiquito no se ha suscrito libremente cuando su firma es condición para celebrar un nuevo contrato por obra, faena o servicio con el mismo empleador, limitando su capacidad para probar que el contrato de trabajo era de duración indefinida. ¿No? Vale decir, en definitiva, permite justamente efectuar esta revisión en aquellos casos en los cuales, digamos, hay un finiquito que se obliga o condiciona a firmar a un trabajador y que le impide justamente luego la posibilidad de discutir si es que el contrato era temporal o indefinido. En materia de responsabilidad de empresa principal, también hay novedades en esta materia y que son, me parece muy interesantes. ¿Por qué razón? Porque, bueno, el fallo del 2015 establece derechamente que la dueña de la obra, faena o servicio, la empresa principal, también es responsable del incremento que le pueda fijar un tribunal a la empresa contratista en aquellos casos en los cuales declara el despido indebido, improcedente o injustificado. O sea, el recargo del 30, 50 o 80% de la suma a indemnizar también va a ser de responsabilidad de la empresa principal. ¿Y por qué razón? Dice, la obligación de pagar el incremento forma parte de la suma a indemnizar y tiene esa calidad y no es una sanción independiente de los hechos que dieron lugar al despido. Vale decir, entiende que está dentro del contenido de la obligación de dar laboral y previsional a que está obligado la empresa principal a responder respecto a la contratista. De igual modo, se ha producido otra jurisprudencia en lo relativo a aplicar ley bustos también a la empresa principal. O sea, en el evento que se sancione a la contratista, digamos, por nulidad del despido por no pago de aportes previsionales, esa responsabilidad también va a extenderse a la empresa principal. Y luego también se ha extendido a la principal aquellos casos en los cuales el juez del trabajo sanciona a aquel empleador que anticipa el plazo del contrato, ya sea en un contrato a plazo fijo o una por obra, faena o servicio, en cuyo caso ustedes saben la sanción que establece el juez laboral es que tiene que pagar por lucro cesante todas las remuneraciones a que habría tenido derecho el trabajador hasta que concluya el plazo convenido. Esa obligación, que es construcción jurisprudencial y que en un comienzo era una obligación civil, los jueces han entendido que tiene un carácter laboral y en consecuencia también se le ha extendido esta obligación a la mandante. Finalmente un par de, que quiero ajustarme a la hora,
un par de fallos respecto al despido indirecto, de lo que hablábamos. Que, les insisto, es un despido con una modalidad particular, porque según la cuarta sala sería una modalidad de despido, en consecuencia se comportaría como si fuera un despido del empleador. Es una modalidad de despido. Y esto ha llevado a que, bueno, ya lo señalábamos, ¿no? Primero que nada, es posible que se aplique la nulidad del despido por no pago de aportes previsionales. En la medida en que, le insisto, es una modalidad de despido, es una forma de despido en la que opera la libre voluntad del empleador. De igual manera, en el caso del fuero maternal. Porque en consecuencia, el trabajador aforado que se autodespide debe ser indemnizado por el periodo correspondiente a cuánto dura el fuero, por resultarle aplicable los mismos efectos de la nulidad del despido del artículo 174 del Código del Trabajo. Esto es, ser reincorporado a su puesto de trabajo o no de ser posible el pago de una suma indemnizar que corresponde al periodo cubierto por el fuero. O sea, opera la misma regla, como si hubiera separado ilegalmente al trabajador aforado el empleador. Este es un autodespido de trabajador aforado. Y también, tal como anticipábamos, en la medida en que es una modalidad de despido, se contempla la posibilidad de que el trabajador que se autodespide pueda accionar por tutela de derechos fundamentales. Y un par de sentencias también posteriores, 2014 y 2016, una que sostiene que no es procedente el perdón de la causal en el caso de despido indirecto, porque tal circunstancia solo se puede hacer valer en contra del empleador. O sea, no es posible que se pueda invocar por el empleador el perdón de la causal, digamos, cuando es demandado por despido indirecto. Se entiende que en este caso particular ese perdón de la causal es irrenunciable para el trabajador. Y finalmente aparece un tema también importante, porque la idea es qué ocurre cuando el empleador no cumple en forma oportuna ni paga en forma íntegra los aportes previsionales. Y aquí lo que hace este fallo del año 2016 es que para que haya lugar a un incumplimiento grave se requiere que esta inobservancia íntegra y oportuna sea contumaz. O sea, la gravedad está determinada por la contumacia. No es cualquier incumplimiento, debe ser un incumplimiento, digamos, contumaz por parte del empleador para justamente dar lugar al despido indirecto. Traté de ser lo más apegado a los plazos.